corrección y restauración en la iglesia. Nuestro texto es Mateo capítulo 18, verso del 15 al 20. Y quisiera preguntarles, comenzar con una pregunta que se puede oír así como rara. ¿Cuál es tu pecado favorito? ¿Cuál es el pecado que te trae beneficios, que te hace sentir bien, que te hace sentirte completo, que digas tú, estoy bien, me agrada, me divierte, así me siento mejor? ¿Cuál es tu pecado? A lo mejor todos diríamos, no, pero Dios nos conoce. Y negar a veces es el peor problema. ¿Por qué creeríamos que podemos pecar? Que podemos tener el favor absoluto del Señor, la bendición de Dios y también tener el placer del pecado. Bueno, Mateo escribe estas palabras y el tema del que les hablo hoy es algo importante, es algo necesario, es algo que me gustó, porque Dios se preocupa por su iglesia, porque Dios conoce el corazón de cada uno y Dios entiende la condición de cada persona. No disculpa el pecado, sino que sabe lo que va o lo que iba a suceder en la iglesia mientras la iglesia estuviera aquí en el mundo, antes de ser glorificados, antes de ser llevados a la presencia de Dios. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Como saben, es muy sencilla, es muy accesible para entender. Dice así: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Vamos a pausar aquí. Lo voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Y espero que hayan notado ciertos cambios, salud, en lo que acabo de leer. Dice así: si uno de mis seguidores, está hablando Jesús, te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo. Si no te hace caso, llama a 1 o 2 seguidores míos para que te sirvan de testigos. La Biblia enseña que toda acusación debe hacerse frente a 2 o más testigos. Y si aquel no les hace caso, infórmalo a la iglesia. Y si tampoco quiere hacerle caso a la iglesia, tendrás que tratarlo como a los que no creen en Dios, o como a uno de los que cobran impuestos para el gobierno de Roma. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué se trata este pasaje? Está hablando Jesús a creyentes, a sus discípulos. El capítulo 18 lo hemos estado viendo, habla sobre la iglesia. Y este pasaje habla sobre la corrección y restauración en la iglesia. Una vez que uno peca contra otro, ¿qué se debe hacer? ¿Cómo se debe corregir? ¿Cómo se debe disciplinar? ¿Cómo se debe restaurar? ¿O cómo se debe expulsar a alguien de la iglesia?
Eso es lo que vamos a tratar de abarcar en este tiempo. Mateo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, principalmente a judíos que se han convertido al cristianismo. Los judíos hicieron todo un concilio injusto, tramposo, para acusar a Jesús. Los judíos sabían la ley, pero ellos mismos buscaban la manera de violar su propia ley, la palabra de Dios. Y sabemos que hoy pasa eso. No está hablando de incrédulos, entendamos eso. No está diciendo, mira, si el vecino que no conoce de Dios, entonces ve y trata de ponerte de acuerdo. No está hablando de eso. Está hablando dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, para que sepamos, o sea, Jesús sabe con quién vivía. Dice la gente, conozco a mi raza. Jesús conocía. Y Jesús nos conoce y sabía lo que iba a pasar. Entonces este mensaje es para creyentes. Ahora, ahí eran judíos y entre ellos mismos y entre los creyentes primeros se agarraban hasta con la cubeta. Pero imagínense cuando empezaban a integrarse a la iglesia los gentiles, los paganos, bueno, los que no eran del pueblo de Israel y se convertían a Cristo. Era un pleitazo. ¿No me lo creen? Lean Hechos. Los judíos, más bien los judíos griegos o los de la diáspora, se empiezan a pelear porque los acusan a los judíos. Oye, ¿por qué se reparten primero para ellos la despensa y nos olvidan a nosotros y a nuestras viudas y huérfanos? Que si había dificultades, que si había problemas. Jesús sabía eso, Dios sabía esto, el Espíritu Santo sabe esto, y entonces escribe estas palabras para saber cómo lidiar con las ofensas, con los problemas. No estamos hablando de cosas menores, sino vamos a hablar de cosas menores. Jesús es el Rey de la iglesia, y Jesús tiene el derecho para decir, así se va a hacer las cosas. Las instrucciones son para creyentes en este caso, y para cuando los creyentes se conducen como los impíos. Los cristianos no somos mejores en naturaleza que los demás. De hecho, éramos peores. Como creyentes, cuando te sueltas de Jesús, cuando pierdes de vista a Jesús y cuando pierdes de vista quién eres con Jesús, en ese momento puedes hacer lo mismo o peor cosas que las que hiciste y que las que hacen las personas en el mundo. Entonces se trata de ¿qué? Corrección, restauración. Entra a corregir, disciplinar, restaurar y expulsar. 4 cosas que vemos en este pasaje. Empecemos. Verso 15. Si un creyente peca, amartía o amartolos o amartano, se equivoca, te ofende, peca contra ti, ¿qué tienes que hacer? Háblale en privado. Háblale en privado y dile, a ver, pasó esto, a ver, sucede esto, a ver, hiciste esto, y no se trata de acusar. Somos buenos, nos victimizamos. Me hiciste, me dijiste, me hice, y somos las víctimas, ¿no? A mí me gusta mucho el deporte, entonces yo veo a los entrenadores, ¿no? Está el entrenador de la alberca y alguien hace algo que no le dijo, para todo y dice, a ver, vengan para acá. ¿Quién le dijo a este que haga lo que está haciendo? Explíquenme porque yo no sé. Así. ¿Y creen que la alberca se vacía? ¡Ay! Se salen todos de la alberca y vámonos de aquí. ¿Ustedes creen eso? No. Están corriendo, el deporte que tú quieras. El entrenador para todo, a ver, vengan para acá y tráiganme el balón. ¿Qué están haciendo? Y los voltean de cabeza.
¿Y qué? ¿Se vacían? ¡Ay, no! Los papás se meten a la alberca, se meten a la cancha para hacerle un meeting al entrenador. Pero, ¿qué creen? Que aquí, es que no me saludó. ¿Y por qué no le saludaste tú? Pues es que tiene siempre su cara. Y la tuya, ¿sí o no? Aquí somos, híjole. En el argot cristiano bajo se dice, parecen nenas, sin ofender obviamente a las mujeres, ¿no? Así. Ya, bajémosle 20,000 rayas, porque venimos de un lugar donde nadie nos trataba bien, ¿no? ¿Cómo nos trataron en el mundo? ¿Cómo nos fue en el mundo? Ay, sí, nos trataban muy bien. No es cierto. Entonces, si alguien te ofende, habla en privado. No acuses. Pasó esto. Refiérete al hecho. Lo más, entendiendo que si tú falseas el testimonio de lo que vas a decir, Dios te va a juzgar. Temor de Dios. Pasó esto. Y yo sentí esto. Y estoy enojado. Y la verdad es que estoy enojado. Y no te quiero hablar. Y quisiera vengarme a lo mejor. Ser sincero con respeto, con temor de Dios, porque la hipocresía no cabe. Un día vi a unas personas que hablaron con alguien y dijeron, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre tú y esta persona? ¿Quién sabe? No sé. Y después llegó esta persona y dijo, pues es que dicen que te ofendí, y yo pues quiero pedirte disculpas. ¿Eso a qué suena? Al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los compañeros de trabajo que dicen, mira, a mí no me interesa. Allá tú, ¿no? Pues discúlpame. Si quieres, porque si no, síguele. Así. Otra persona dijeron que fui, ¿cómo se dice cuando es uno rasposo? Se me fue. ¿Cómo? Áspero. Gracias. Que fui áspero contigo. Discúlpame. ¿Qué dices en eso? ¿Realmente está arrepentida la persona? No, dice las Escrituras. Hay 3 cosas que podemos recalcar en este pasaje, en este verso. Primero, ¿qué hay que hacer para poder restaurar, para poder solucionar el conflicto? ¿Hay que hablar o hay que gritar? Hablar, con verdad. ¿Qué tiene que haber como respuesta? Hablas para hacerle ver la falta, para restaurar, para reconciliar, no para pelear. Estoy enojado, pero no quiero pelear, no debemos de pelear porque Dios es más importante que nosotros, que mi orgullo, que mi dolor y que tú mismo. Entonces vamos a intentar restaurar esto. Hazle ver su falta. Tercero, si te escucha y confiesa. ¿Sabes qué? Tienes razón. No. Eso que hice está mal. Yo no debo hablar así, porque yo soy cristiano. Perdóname, mira, perdóname. Porque a veces hablamos ¿cómo? Ofensivamente. Vemos a veces algunas series coreanas y son bien raros esos coreanos, porque siempre están gritando, ¿no? Hasta yo digo, yo seré coreano. Tendré. Porque siempre está uno así como así son, ¿no? Y luego, bueno, se oyen raros. A lo mejor tu forma de hablar sea golpeada, porque así fuiste, porque siempre viviste así, por lo que sea. Ya no podemos ser eso. Tenemos que aprender a hablar ¿cómo? Nuestras palabras deben ser sazonadas con sal. Debemos ser ¿cómo? Amables. Y es bien fácil, ¿verdad? Bueno, es bien fácil. Pues no, bueno, por lo menos a mí, y yo no creo que Pedro fuera muy amable. Y Juan y Jacobo, yo imagínate, ¿no? Señor, ¿qué? Casi, agárrame, Señor, porque lo acabamos. La blanda respuesta aplaca la ira. Si tú vas y le dices a una persona, me ofendiste, pasó esto y esto,
y te dice, pues yo no sé, yo no lo hice así y a mí me vale. ¿Qué pasa contigo? No, pues ya. ¿Cómo debe uno responder? A lo mejor tú dices, oye, a mí se me hace una exageración, pero vamos a orarlo. De antemano te ofrezco una disculpa. No estoy muy seguro de haber hecho eso, pero sabes, por amor de Dios, capaz que sí. Porque ¿quién entiende sus propios errores? Decía el salmista. Nadie. ¿No? ¿A poco ustedes creen que se equivocan? ¿Quién cree que se equivoca? ¿Quién cree que se equivoca? Sí, o sea, si sabemos que está mal lo que vamos a hacer, no lo haríamos, porque sería cinismo y sería pecar voluntariamente, y eso es grave delante de Dios, porque eso es rebeldía, ¿no? Eso es necedad, y la Biblia condena la necedad. Verso 16, primer punto, ¿cómo se solucionan las ofensas? Si responde con amabilidad, confiesa su pecado, te pide una disculpa, ¿sabes qué? Adelante. Nada de que, está bien, pero la próxima, no, ya te pidió disculpas y delante de Dios, ¿el qué crees? Ya está perdonado. Entonces ya, camínale, ¿sí o no? Tómate un café. Ya, ríete, ya. No nos ganó el diablo. Vencimos con el bien y el mal. Verso 16. Pero si no se arrepiente, ¿qué crees que dice Dios? Apedréalo. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué dice? Ten misericordia, vean. Verso 16. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. ¿Pero qué crees? No son tus testigos. Ven, porque mira, ¿qué crees que me hizo? No, uy, ay, manita. No. Y tú, oye, ve lo que le voy a decir, y tú estás de testigo de lo que le voy a decir, para que cuando me diga algo, ay, con todo, metes casi un zurdazo. La Biblia no habla de eso. No son tus testigos. Y les voy a dar el ejemplo bien fuerte, el ejemplo del Señor Jesús. ¿Cuáles son y a qué se refiere cuando dice 2 o más testigos? Mateo capítulo 26, verso 59. Observen a qué la Biblia le llama testigos. No son mis testigos para hacer pedazos al otro y para decirle, es que tú, mira, estás tan perdido y tan podrido que ni cuenta te das. Ven, no, mira, ¿a poco no, manito? Uy, sí, no, está mal. No es eso. Dice así, está el Señor Jesús ante el concilio, es el contexto. Está esperando porque lo quieren juzgar para condenarlo, lo quieren matar. Y dice así, adentro los principales sacerdotes y todo el concilio supremo intentaban encontrar testigos que mintieran acerca de Jesús para ejecutarlo. Tú vas y le dices, manito, es que vamos a, porque y entonces la Inquisición y lo apedreamos y ¿sabes qué? Sobre él. ¿Qué estás haciendo? Eso ya pasó en la Biblia. ¿Qué estás haciendo? Te estás confabulando y estás buscando testigos falsos, porque esos no son testigos. ¿Un testigo quién es? Alguien que presenció. Acuérdense, han visto películas, ¿no? Han visto juicios. ¿A poco no? ¿Quién está en juicio? Bueno, por lo menos en la tele. ¿Sí o no? Uri nos puede contar 1000 casos de eso. Un testigo es alguien que presenció, que vio. Entonces tú le dices, manito, vente, vamos a... Estás fabricando testigos falsos. Y lo que ellos digan, ya tienen un problema delante de Dios. No pasa nada, a mí no me va a pasar nada. Pues sí, a lo mejor tú dices, en esta vida, ¿qué crees? Que dices, tú la libré y a mí nadie me puso en alto. Porque a veces parece que pasará eso, ¿no? A Anás y a Caifás, díganme en qué momento les cayó un rayo o se les abrió la tierra. Parece que quedaron impunes a lo que hicieron, ¿o no? Así pasa. Pero
esto delante de Dios nunca va a pasar de largo. Entonces, dice 60. Sin embargo, aunque encontraron a muchos testigos que accedieron a dar un falso testimonio porque no vieron lo que querían decir, dice, muchos accedieron a dar un falso testimonio, no pudieron usar el testimonio de ninguno. Finalmente, se presentaron 2 hombres y declararon: este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le dijo a Jesús: bien, ¿nos vas a responder a esos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús guardó silencio. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te exijo en el nombre de Dios, del Dios viviente, que nos digas si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: tú lo has dicho, y en el futuro verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios, viniendo en las nubes. Entonces el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¡blasfemia! ¿Para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio, alguien que presenció de lo que se acusa a aquella persona. Entonces dice: pero si no te hace caso, vuelve a hablarle, toma 2 o más testigos, vuelve a hablarle, para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Yo vi lo que hiciste, yo vi que estabas haciendo, yo vi que te robaste, yo vi que insultaste, yo vi que maltrataste, yo vi cómo viste a esa mujer, yo vi lo que hiciste con ese hombre, yo los vi. ¿Quiénes deben de estar dentro de esto? ¿Quiénes son los que están para corregir, para restaurar? A veces para disciplinar o hasta para correr. ¿Quiénes? Cualquiera. Una autoridad dentro de la iglesia, una persona con buen testimonio. ¿Sí? Es la persona, imagínate el peso que está sobre ti. Cuando viene alguien y te dice: pasó esto y esto y esto, y tú tienes que poner en paz a las personas, corregir o disciplinar o restaurar o expulsar. Es algo que no quiere uno. Es algo que puede corromper a uno. Porque mucha gente sabe de lo que está pasando, pero mejor se voltea por no entrar en problemas. Mejor se voltea porque a lo mejor hay de por medio dinero. No, pues si Dios y se va y luego pues si... O apoyo, ¿no? Poder dentro de la iglesia. Es bien difícil. Tener que establecer disciplina es bien complicado. Los líderes, las autoridades dirigen el proceso de disciplina, de restauración o de corrección. ¿Qué pasa cuando esa persona no quiere? Si aún, verso 17, si aún la persona se niega a escuchar, no me interesa lo que diga, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Dice: lleva el caso ante la iglesia. O sea, primero es privado. Después 2 o 3 testigos para que sea ¿qué? Para cuidar el corazón de la iglesia. Para cuidar el corazón del ofensor. Mira, a lo mejor le está costando en su corazón confesar. ¿Es fácil confesar un pecado? A ver, imagínate que tú robaste algo y ya te cacharon. Es fácil decir, sabes que te van a meter a la cárcel, ¿o no?
Porque no dice, ay, ya mira, ya confesé, pues sí, bueno, esta vez me lo robé, pero ya perdón. ¿Dice eso? Es que mató a alguien. Bueno, ya confesó sus pecados, ya vete. ¿Dice eso? ¿Qué se tiene que hacer? Sí, pero a lo mejor se tiene que ir a la cárcel. ¿A poco es fácil? A lo mejor tienes que perder el ministerio. No sé si acaban de escuchar, pasó algo feo, es una persona muy importante. Confesó. A veces, cuando alguien se atreve a confesar, a pesar de que confiesa, no quiere decir que las consecuencias no se reciban. O sea, no está diciendo, mira, aquí hay inmunidad, no, está bien, hiciste esto, hiciste lo otro, andas con él, no pasa nada. No. Las consecuencias eternas han sido perdonadas, pero a veces las consecuencias van a ser momentáneas o instantáneas por un periodo de tiempo, o depende de Dios. Pero la iglesia debe también ejercer la autoridad, ejercer la santidad y justicia que Dios nos exige. Entonces, dice, luego si la persona, ya no habla de hermano, se fijaron en el verso 15 un creyente, pero ya en el verso 16, 17 ya habla de una persona. Si la persona no acepta la decisión de la iglesia, o sea, cuando la persona, o sea, ya no le habla de creyente, ya empiezas a considerarlo como alguien que no es creyente. Entonces, si la persona no acepta, el pecado se tiene que hacer público. ¿Por cuidado de quién? De la iglesia. No entiende, no confiesa, no está de acuerdo a aceptar la disciplina, la corrección o la restauración que se requiere. Entonces, ¿sabes qué? La iglesia debe saber lo que está pasando. Esto es un proceso, no es de un día, es un proceso. Y estamos viendo la misericordia de Dios tratando de restaurar el corazón del que ha ofendido. Y también estamos viendo que Dios restaura el corazón del ofendido. Eso es importante. Se trata de reconciliar, no se trata de pelear. Entonces, si la persona no acepta la corrección, verso 17, punto número 3, se requiere expulsar a la persona. No puede permanecer. Se le tiene que despedir. ¿Qué dice primera carta a los Corintios? Para que entendamos, que a lo mejor dice uno, ay, esto está duro. Sí, porque Dios es santo. Y porque imagínense esto. Me cuesta creer que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. En la iglesia, ¿qué pasaba? Algo que ni en el mundo se aceptaba. Y está hablando de pecados sexuales. Observen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. Es bien cristiano, ¿no? Sí, nosotros, la iglesia la mejor iglesia de este siglo. La iglesia de la mejor doctrina. Así se sentían, porque eran los filósofos, eran los que conocían, tenían capacidad económica. O sea, la iglesia de Corinto tenía dones, ¿se acuerdan? Si había algo que presumían, eran los dones, las manifestaciones del Espíritu Santo, milagros, un gran cuerpo pastoral. O sea, wow. En esa iglesia que decían que tenían el top 10 del cristianismo, ¿qué había?
pecado sexual. Pero se sentían orgullosos. Deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. No está hablando de que una persona puede estar en muchas partes espiritualmente. No, el único es Dios. ¿A qué se refiere? A una actitud. Yo respaldo la decisión que ustedes tengan, ¿sí? Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Si es creyente, ¿sabes qué? Expúlsalo, no tiene cobertura espiritual de tu parte y entrégalo a Satanás. Se va a morir, pero es mejor que se muera y que se vaya al cielo a que siga pecando y tropezando a la gente. ¿Qué hace una iglesia que ve que pasa todo y nadie dice nada? ¿Qué dices? No, pues sí se puede. Yo voy a ese. ¿Pero qué dice Dios? No. Ser cristiano es bien fácil. Hay que orar. Mira, Señor, perdona mis pecados. Y yo, ven ya, Señor Jesús, y sálvame y ya. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia? Significa morir a mí mismo. Y el pecado produce placer fugaz y instantáneo, porque inmediatamente después viene la culpa y viene el juicio y viene todo el peso de la corrupción, las consecuencias del pecado. No es que el pecado no te va a hacer feliz 10 minutos. No. Inmediatamente que tú dices, ay, qué rica, no era manzana, obviamente sabemos que no era manzana, ¿no? Pero qué rico fruto. Y dice la Biblia que Adán y Eva se volvieron felices, ¿no? ¡Ay, ahora sí! ¡Ay, ya somos como Dios! ¿Sí pasó eso? No, es que en cuanto mordieron el fruto, ¿qué crees? Eran felices, vivieron felices para siempre. Así terminó la historia de Adán y Eva. ¿Cuál historia termina? ¿Se acuerdan del manto de Acán? Se roba el manto, se roba el oro. ¿Qué le dijo a Josué? ¿Cómo se me ve este manto? Ay, cuacuá. ¿Sí? ¿Qué hizo con él? Lo tuvo que ir a enterrar. ¿Sirvió de algo, verdad? No, hombre, se veía como príncipe, como José el soñador, como David. ¿Sí? No lo pudo usar. No, hombre, andaba en camello de dos jorobas, a todo el desierto, pero nomás se le veía el polvo. No pudo gastárselo. Y al final confiesa, ya me atoraste, pues ya ni modo, sí, ya está allá adentro, ya sáquenlo. Y lo perdonaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, niña? ¿Qué pasó? A toda la familia los apedrearon. Le dolió a Josué y le dolió al pueblo. Eran sus hermanos, sus parientes. Habían salido. Empezaba la conquista, empezaban las victorias, empezaba la tierra prometida, la presencia de Dios, toda una tierra que fluye leche y miel. Y lo que pasa, se descuidan, caen en pecado y se mueren. ¿El pecado produce realmente placer? Es un engaño, es una mentira. No, sí, mira, tómate esta botella de nombre y wow, te la tragas y te vas al hospital y al otro día no puedes ni pararte. Fúmate esto, métete esto. Hoy sí vas a sentirte libre. ¿Libre de qué? Lo único que nos hace libres es el Espíritu Santo, es Jesús. Entonces, si una persona está en pecado, si el pecado es público, si todos lo saben, ¿qué tienes que hacer? Lo siento. Ya hablaste, ya le dijiste, ya le dijeron, ya la iglesia le dijo, mira, te va a ir mal,
pero no cambia, no se arrepiente, entonces te va a ir mal. Era trágico. Hoy a la gente no le importa no tener iglesia, ¿eh? La gente ni va a la iglesia. Yo hoy sí voy. Ya se empieza. No, me quedo a dormir. Era trágico perder la iglesia. Era trágico no tener un lugar donde te cubrieran, donde crecer y donde servir. Es trágico espiritualmente, aunque la gente no lo crea. Entonces, imagina, no solamente hablamos de pecados individuales, pero hay pecados familiares, como lo mencionamos, el pecado de Acán y su familia. A lo mejor no se roba la familia algo, a veces sí, pero la familia es y produce y causa divisiones, ofensas y gobierna y hace cosas contra la iglesia. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Que les vaya mal? Es que no entienden. Ya no te puedo ayudar. Mira, hasta donde di, y bíblicamente lo intenté, ya no puedo. Por favor, ya no eres bienvenido. Y se tiene que ir. Y solamente allá y Dios y aquella persona. 1 Corintios 11, la próxima semana tenemos cena del Señor. 1 Corintios 11, ¿qué dice? Otra vez los corintios, ¿no? ¿Cómo eran? Los que tenían, hombre, arrachera, carnitas, y los que no tenían, llegaban temprano para comerse lo que de los que sí tenían. No crean que llevaban algo o buscaban trabajar. No, llegaban y ¿por qué ellos sí comen y por qué no nos dan? La Biblia dice que hay que compartir. ¿Y por qué no te pones a chambear, manito? ¿Sí o no? El que no trabaja, que no coma. A veces la pobreza no es mala si viene de Dios. Ni modo. A veces pues no sale. Y dice uno, Señor, tengo 2 trabajos. ¿Qué pasa? Y por ahí te dicen, es que maldiciones generacionales. No, yo creo que Dios es el que hace las cosas. ¿Qué entonces? El hecho de tener dinero no es que alguien esté bien. A veces es contrario. Los corintios, ¿qué hacían? Se daban unas, ¿no? En pleno servicio, en plena cena del Señor, los veías ya hasta borrachos. ¿Qué dice Pablo? Hay divisiones entre ustedes, se pelean, no se hablan, se tienen envidia. Pónganse a cuentas. Entonces, a veces es necesario, pero lo que Dios busca, lo que Dios quiere, es restauración. Verso 18 al 20 dice: les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Qué podríamos resumir de esto? Que la iglesia no necesariamente iba a ser de cientos, como la iglesia de Corinto a lo mejor. Había iglesias como la de la casa de Filemón. Había iglesias pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia busca santidad, ¿qué creen? No es popular. Ahora,
esto no abre la puerta, no da derecho a hacer una inquisición. No es andar buscando el pecado de los demás. No es andar buscando en qué se equivocó para juzgar. Dios debe sacar a la luz ese pecado. Y cuando Dios te permita ver un pecado de alguien, no te puedes voltear. A veces diría uno, mejor, Señor, no quiero ver a nadie ni nada porque me voy a enterar y ahora ¿qué hacemos, Señor? Y si es cierto, por eso los creyentes mejor ¿qué hacen? Se envuelven y de lejos todo. Preferible ocultar el pecado que arrepentirse. Estamos hablando de cosas bien serias, pero que son buenas. Son buenas porque alinean nuestro corazón a Dios y porque nuestra vida, dice la Biblia, sin santidad no puedes ver a Dios. Si tú no eres santo en tu forma de vivir, no puedes, aunque intentes decir que buscas a Dios y que te acercas a Dios, no lo vas a lograr. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Necesitas, ¿qué? Alinear tu corazón a la pureza y a la santidad del Señor Jesucristo. Dios manda entonces en todo lugar. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento es lo único que puede restaurar nuestra vida con Dios. Si tú tienes en mente esto, ¿te atreverías a robar algo? Porque sabes que lo tienes que confesar. Lo tienes que confesar. Tendrías que ir a la policía y decir, yo lo robé. Te van a meter a la cárcel. Yo hice esto. Yo hice aquello. Pedir perdón. Y no quiere decir que te lo van a dar. Porque hay veces que aunque tú quisieras restaurar, hiciste tanto daño que ya nadie te va, no quieren. Y eso pasa mucho en las familias. Y eso pasa en las iglesias. Es donde más pasa. Entonces, arrepiéntete. Vuelve tu corazón a Dios.